Compartir con ustedes un tema bien importante, un tema de que se está necesitando en la iglesia, y el tema es: Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Amén. Así que yo voy a invitar, normalmente nosotros le decimos al pueblo: dígale el que tiene la par, Dios cuenta contigo. Pero hoy yo le quiero decir algo: dígale al que tiene la par, Dios cuenta conmigo. Amén. Es que, hermano, Dios siempre tenemos que tener algo bien claro, de que cuando Él nos llama, hermano, nos llama con propósito. Siempre cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Nosotros no venimos para venir a ocupar un lugar acá en la congregación, sino que todos hemos sido llamados con propósito. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en su capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Me da un fuerte amén cuando lo tenga, y conforme a su reverencia la leemos honrando al Padre, al Hijo, bajo la presencia y la gracia del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Tenga la amabilidad de sentarse. Es un momento, es un tiempo en el cual empieza algo poderoso a suceder, y es de que empieza el ministerio de Jesucristo. Pero cuando nosotros hablamos de tiempo, pudiéramos hablar de muchas cosas. Pudiéramos decir que el tiempo es el peor enemigo de nosotros hoy en este país. Muchas veces tenemos tiempo para algunas cosas y programamos, y de repente nos damos cuenta que el tiempo no nos ajustó. Y muchas veces, hermanos, nos vemos mal con personas porque no hemos llegado a tiempo a un compromiso. Pero es que los compromisos aquí son los que más abundan. Y a veces nosotros quisiéramos de que el tiempo se detuviera. Pero así también podemos hablar en el tiempo en el cual el Señor decidió hacer esta tierra. ¿Cómo la encontró? ¿Pero en qué tiempo la hizo? ¿Y con qué propósito la hizo? La hizo con el propósito de que el hombre la gobernara, que el hombre disfrutara de ella. Pero también lo hizo al hombre con el propósito de que le adorara. Ese fue el propósito con el cual fue creado el ser humano. Pero vino un tiempo en el cual apareció el adversario. ¿A qué? A destruir lo que Dios había construido, porque siempre el enemigo, que Dios lo reprende de esta hora, siempre viene a querer destruir lo que Dios construye. El problema es que el hombre muchas veces le hace caso al enemigo. Y ese fue el problema del ser humano, que le hizo caso a las palabras, al consejo del enemigo. Y eso provocó que el pecado entrara en el ser humano, pero asimismo trajo consigo la muerte, y todos conocemos la historia. Y es por eso, en el momento, en el tiempo del cual Dios dice
pueblo desordenado, desobediente, inclinado a la idolatría, al pecado. Y lo hace con el propósito de liberarlos, de llevarlos a un lugar mejor. Pero no solamente eso, porque muchas veces nosotros creemos de que al venir a Cristo venimos solamente para gozar de los beneficios que Él tiene aquí en la tierra, de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No, querido hermano, el propósito de Dios es venir, restaurarlo, prepararlo para meterlo al cielo. Y ese fue el detalle que, si todos nos damos cuenta a través de la Biblia, fue un pueblo rebelde. A pesar del esfuerzo de aquel hombre, el pueblo se inclinó siempre al pecado, a la maldad, y por eso no vieron aquella promesa cumplida en sus vidas. Y el enemigo siguió haciendo lo que quiso con el ser humano. ¿Por qué? Porque un día de repente aquel hombre muere y Dios empieza a levantar en diferentes tiempos a hombres con grandes llamados, con grandes propósitos, caudillos para poder hacerle ver la condición, y se hizo muchas veces de jueces, como lo vemos en Gedeón, un hombre de que él le dice hombre valiente, y nosotros vemos en qué condición se encontraba Gedeón, escondido en una cueva. Pero hay algo que yo he entendido, que en nosotros pueden haber discapacidades, en nosotros puede haber muchas veces como una mentalidad en la cual nosotros podemos decir yo no puedo, y tenemos razón, porque solo dice la palabra de Dios que el hombre por sí solo no puede. Pero cuando nosotros venimos a agarrarnos de la mano poderosa de Dios, las cosas son diferentes, y eso fue lo que pasó. Y Él no necesita cantidad, Él no necesita un gran número para hacer cosas. Yo no sé cuántos puedan estar en esta mañana, o incluso cuántos estuvieron desde buena mañana de los días, pero yo no sé lo que usted sintió. Pero desde el momento que yo atravesé esa puerta, yo pude sentir una presencia tan maravillosa. Porque dice la palabra que donde dos o tres estén, Él está allí. Y desde antes de que usted viniera aquí, Cristo ya estaba aquí. Y vimos la mano de Dios. Y Dios empieza a levantar diferentes hombres. Al parecer, el enemigo seguía haciendo lo que quería. Y Dios tiene que levantar hasta reyes. Reyes para gobernar, porque el hombre no se quiere dejar gobernar por Dios. Esa fue la condición del pueblo. Se quejó cuando Dios lo estaba gobernando y empezaron a pedir reyes, como muchas veces hacemos nosotros. Nos gusta que alguien nos rija qué hacer o qué no hacer, pero cuando Dios nos dice cómo tenemos que conducirnos, no nos gusta. Pero cuando el ser humano nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, un ejemplo en nuestro trabajo, allí no decimos nada. Pero cuando nuestro líder o nuestro pastor nos quiere corregir, muchas veces nos resentimos y nos volvemos tan frágiles. Y Dios empieza a contar con diferentes hombres en la Biblia. Y vemos de que aquel David muere, aquel Salomón muere. Y Dios empieza a contar cuando no levantan los reyes, empieza a levantar profetas con una palabra de parte de Dios. Incluso empieza a hacer hasta profecías demostrativas para darle cuenta, para que se diera cuenta el pueblo en qué condición se encontraba, y no quería entender y no entendió. Pero un momento en el cual esa profecía cesa y hubo un tiempo de 400 años de silencio, donde no hubo palabra profética, y todo aquello estaba en incertidumbre. Y se levanta un sistema religioso, un sistema en el cual presentaba una apariencia de piedad, pero su corazón estaba negro. Un sistema en el cual estaba explotando al pueblo, un sistema en el cual
momento le empiezan a preguntar: ¿y tú quién eres? Tú eres Elías. No, no soy Elías. Entonces, ¿tú quién eres? Tú eres profeta. No, no soy profeta. Y si nosotros nos damos cuenta, él venía de una línea de parte de la mamá, de una línea profética, de una línea sacerdotal, perdón, y así también de parte del papá. Pero algo que me impacta es de que nunca jactó de sus credenciales, nunca se jactó de quién él realmente era, sino que él incluso dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, la voz que ha venido a preparar el camino del Señor. O sea, él no dijo: yo soy el que clama, sino que yo soy la voz. Como nosotros, como portadores de esta palabra, nosotros muchas veces lo que nosotros hacemos es creerlo nosotros grande, cuando nosotros sabemos que el grande ya tiene nombre, y es de Jesús de Nazaret. Muchas veces, hermano, nos gusta que en las redes sociales se nos ponga el profeta tal, el evangelista tal. Y si muchas veces no ponen bien el nombre, muchas veces hasta llamamos al pastor que nos está promoviendo y le decimos: no, miren que este se ve más atractivo. Pero él no era así. Él sabía que tenía un llamado grande, hermano. Pero de repente el enemigo viene y empezó a operar un plan en contra de él. Y todos conocemos la historia de que a tal punto que de repente viene esta palabra a Jesús, esta mala noticia: llega este tiempo, el camino ya estaba preparado. Ese era el tiempo del cumplimiento de una palabra profética que se había hablado. Y esa palabra, Jesús empieza a reflexionar cuando llegan los mensajeros para decirle: Juan ya murió. Porque lo primero que llegan a decirle es que él está encarcelado. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él allí iba a morir? Él sabía que Juan ya no iba a ser. Ahora, yo quiero que vaya entendiendo todas las personas que yo le he mencionado, porque yo los quiero llevar a algo. En este momento Jesús se levanta con su llamado, pero empieza él a predicar el reino de Dios. Todos sabemos cuál es el reino de Dios, cuál es la buena noticia: que por gracia nosotros somos salvos, por un regalo gratuito, pero no porque ese regalo no hubo un precio que se haya pagado. Claro que hubo un precio que se pagó, pero lo pagó Cristo en la cruz. Aleluya. Entonces, hermano, ¿cómo yo quiero que empiece a meditar ahora hoy con el mensaje? ¿Quiénes eran aquellos hombres? Noé, si todos nos damos cuenta a través de la luz de la palabra, era un hombre de que no tenía control sobre el vino. Gedeón era un hombre temeroso. David fue infiel, cayó en adulterio, mintió, asesinó, y muchas consecuencias pudieron venir a su vida. Pero Dios en su palabra dice que era un hombre conforme a su corazón. Nosotros vemos la vida de los profetas, vemos la vida de un Jeremías, vemos la vida de un Elías, que después de ver la gloria de Dios está metido en una cueva pidiéndole a Dios que le quite la vida. Vemos incluso la vida de Juan el Bautista, hermano. ¿Quién era? Y muchas veces nosotros decimos: no, hombre, Juan el Bautista, y gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que
que hubo un momento en el cual él estaba bautizando y al siguiente día él ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya, amén. Pero en este momento, ¿qué es lo que está diciendo? En este momento, ¿qué es lo que está diciendo? De repente llega un mensajero a decirle a Jesús, dice Juan, que si tenemos que esperar a alguien más o tú eres el que ha de venir. ¿Cómo es posible? Cuando él ya había declarado quién era aquel que veía. O sea, ¿qué es lo que está pasando en su corazón? Porque déjeme decirle que si usted nunca ha estado detrás de una reja, no va a entender esto, pero aquel hombre humanamente es comprensible que la mente se le pudo turbar, que el corazón pudo entristecerle y empezó a dudarle que si era Jesús, que si era el Mesías, aquel al cual a él había visto, y por eso manda a preguntar. Él tenía dudas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Él era un hombre imperfecto. Amén. Pero tenía un llamado. Dios contó con él. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque muchas veces hay imperfecciones en nosotros. Y en el tiempo de Jesús, un hombre diferente, un hombre que de repente el sistema usado por el enemigo viene y lo lleva hasta la cruz. Dice: ya nos deshicimos de este, ya estuvo, se le acabó la bulla como aquel que gritaba en el desierto. Pero déjeme decirle que al tercer día aquel hombre empezó a levantarse. Aleluya. El llamado que él tenía era diferente. El llamado que él tenía era distinto, hermano. Y podemos decir nosotros, ahora las cosas van a ser diferentes. Ya vimos que aquellos hombres imperfectos no pudieron hacer las cosas. Bueno, ya viene Cristo, las cosas van a ser distintas. De hoy en adelante Él va a empezar a llamar gente preparada, como muchas veces nosotros lo hacemos. Nosotros muchas veces empezamos a ver talentos dentro de la iglesia, cuando no nos damos cuenta que personas que muchas veces no muestran ningún talento son las personas que desean servirle al Señor, y son las que nosotros no tomamos en cuenta. Pero no importa muchas veces que eso, si Dios nos toma en cuenta, eso es lo que basta para ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Dios sigue llamando personas imperfectas. Este es el tiempo, dijo Cristo, de predicar este evangelio. Me dijo el pastor en un culto dirigido por misiones. ¿Cuántos son los misioneros que están aquí? Levanten la mano. Yo le voy a decir algo. Todos somos misioneros. Muchas veces nosotros esperamos que un comité haga las cosas, pero realmente es un compromiso de todos, en el cual todos tenemos que aportar un granito. Aleluya. El pastor creo que se dio cuenta en el éxito que empezamos a programar una actividad misionera. Yo les presentaba una idea en la cual podíamos ver la participación de todos, y lo hicimos, hermano. Y les comentaba yo de que se trataba como de 4,000 millas o 3,000 millas y algo de aquí a El Salvador. Yo les decía cuánto valía el boleto para ir a El Salvador, de las personas que iban a ir, y sacamos un presupuesto y le dije yo: cada milla vale tanto, salía como a $1 la milla. Y yo le empecé a decir al pueblo: ¿cuántos quieren caminar una milla para que el propósito de Dios se cumpla? Y muchas personas empezaron a caminar en ese propósito, y pudimos ver la mano de Dios. Muchas vidas fueron restauradas, muchas vidas vinieron al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que todos somos misioneros.
y que todos podemos aportar. Muchas veces tal vez no podemos tener papeles, pero sí hay mecanismos como poder nosotros para que esta obra avance, Aleluya. para que esto camine. Viene algo maravilloso en este momento, y es de que Cristo no empezó a escoger gente perfecta. En el versículo 16 en adelante dice de que Él escogió 4 hombres que estaban con la reina. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estas personas? Yo no sé si hay algún tecladista que me ayude ahorita. Yo soy poco para el predicar. Maravilloso Dios, Pedro y Andrés. ¿Quién era Pedro? Encontramos a Juan y a Jacobo también más adelante. ¿Quiénes eran? Eran seres imperfectos. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero el discípulo amado del Señor, un hombre tranquilo, un hombre pasivo, y no nos damos cuenta que hubo un momento en el cual Jesús quería pasar a una aldea allá de Samaria, y de repente Juan le dice, empecemos a orar para que Dios mande fuego del cielo y consuma esta gente. No habían entendido el propósito de Dios. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que era un hombre imperfecto también. Pero ¿quién fue este hombre? Fue al cual Dios le reveló todo el Apocalipsis. ¿Y dónde se lo reveló? Yo no sé cómo usted se sienta. Usted puede decir, yo soy incapaz. Yo me siento incapaz de hacer esta labor. Pero déjenme decirle que aún a pesar de incluso de sus imperfecciones, Dios cuenta con usted. Aleluya. Pedro, un hombre de mal carácter, pero así Dios contó con él para que su propósito se cumpliera aquí en la tierra. Fue el primero que predicó un mensaje que impactó a muchos. Un hombre que lo negó 3 veces. Bueno, según el Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios que cuando él lo niega, incluso termina él maldiciendo, hermanos. ¿Qué palabras salieron de su boca? Yo no lo sé. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor, sabiendo de que hemos caminado con Él, sabiendo que le hemos servido? Pero hay un momento en el cual se nos olvida, nos desenfocamos. Pero Dios sigue contando con nosotros, a pesar de nuestros errores. Y de repente nos tiene que llegar a ver otra vez en la misma condición. Allá estaba todavía Pedro, y miren cómo era de influyente, como muchos de nosotros, que cuando uno se va, nosotros allá estábamos pastoreando con mi esposa. Había una muchacha de que cuando ella llegaba, toda la familia llegaba, pero siempre cuando ella se iba de la iglesia, todos se iban. Y eso pasó con Pedro. El hombre se va a vivir una vida normal, como un hombre corriente, como muchas veces nosotros, afanados en los quehaceres de esta tierra, y se nos olvida el llamado que tenemos de parte de Dios. Dios no necesita una multitud para poder trastornar estas ciudades, este país incluso. Se necesitan de todos que se pongan de acuerdo, y Cristo está ahí. Aleluya. Juan, el mismo Pedro, aquellas 2 personas imperfectas, los vemos un día caminando allá al templo de la puerta la hermosa. Aquellos hombres iban quizás con la mentalidad de conectarse con Dios, pero de repente ven la necesidad, y ahí quiero entrar. Muchas veces nosotros podemos venir a adorar a Dios y con la mentalidad de ir al templo,
aquellas personas que todavía no conocían de Cristo, las que ellos empezaron a ganar a través de la predicación. No que solamente voy a estar orando, intercediendo. Ellos eran intencionales. Ellos llegaban a lugares, se metían para predicar esta palabra. Porque esta palabra es la que transforma, como nosotros fuimos transformados a través de ella. Si nosotros somos testigos del poder de Dios, ¿cuántas cosas no puede hacer? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Y cómo no puede venir Dios a liberarnos de un espíritu de alcoholismo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Hemos perdido la actitud, hemos perdido la fe, hemos perdido el interés, pero a pesar de ello Dios sigue contando contigo. Yo espero que hoy, esta mañana, usted reflexione que todos somos misioneros y que no nos hagamos indiferentes a pesar de nuestras imperfecciones. Sirvámosle al Señor. Juan y Pedro es un gran ejemplo. Aquellos hombres le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Aquellos hombres no andaban interesados en tener una iglesia propia, en tener una iglesia bien bonita. Ellos andaban presencia de Dios. Ellos lo que les interesaba era de que vinieran al conocimiento de Cristo. Presencia de Dios es lo que necesitamos, porque con esa autoridad vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver milagros. Aquel hombre, sus tobillos se empezaron a restaurar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Empezó a glorificar a Dios. Qué maravilloso es, para la gloria de Dios lo digo. Hoy que yo veo personas que han salido de ahí, de ese lugar en el cual Dios nos permite ir a predicar, yo veo glorificando a Dios ahí. Y yo digo, vale la pena servirle a Dios. Y usted me puede ver a mí, un hombre imperfecto, o sea, pero a Dios le plació contar conmigo, como también a Dios le place contar con usted esta mañana. Aleluya. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta que tenemos un llamado de parte de Dios. Yo esta mañana quiero hacer un llamado a todos los líderes. ¿Saben por qué? Porque muchas veces al inicio de año decimos: yo le voy a servir al Señor hoy con todo. Y miren cuánto va, miren qué tiempo llevamos. No han pasado muchos meses. Y a veces llega el desánimo, llega la duda. ¿Y será que Dios está conmigo? ¿Y será que en este proyecto Dios nos va a respaldar? Dios lo va a hacer, hermano. No dude de su llamado. No dude, aunque así vea la crítica, aunque así venga muchas veces personas a querer decir lo contrario. Créale al Señor, porque si el Señor pudo hacer grandes cosas con estos hombres, lo puede hacer con su vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él no cambia, hermano. Él no hace sección de personas. Si Él pudo usar a estas personas imperfectas, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Y cuál es el tiempo? Hoy. Hoy es el tiempo. Así que yo quiero orar primeramente por el liderazgo. Hoy, esta mañana. No solamente de misiones, sino todo el liderazgo. Yo sé que muchas veces llega el cansancio, llega el desánimo, llega el desinterés, y quizás por circunstancias, hermanos, sea familiares, ministeriales, por cualquier razón. Pero hoy Dios está en este lugar. Aleluya. Y si en alguien aquellos hombres se fortalecían, era en el Señor. Cuando aquellos hombres se levantan y empiezan a predicar,
se levantan a quererles asesinar. Gloria a Dios, gloria a Pero Dios. no impacta lo que aquellos hombres hacían. Se iban de rodillas a decirle al Señor: Señor, en mi carne hay debilidad. Pero aquellos hombres empezaban a pedir ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esa última alabanza me ministraba, y entonces el ministerio me puede ayudar a cantar, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso fue lo que aquellos hombres pidieron. Yo no sé si usted ya experimentó el bautismo del Espíritu Santo, pero ese es el que le capacita a usted para poder tener esa valentía y poder hacer lo que Dios quiere en su vida. Muchas veces hay duda en nosotros, pero muchas veces cuando nosotros vemos que a otro hombre Dios lo está usando, a otra hembra, nosotros muchas veces nos decimos: Señor, ¿y por qué yo? Y empezamos: Señor, que tu Espíritu Santo me bautice. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces estos momentos no los aprovechamos. Cuando aquí, hermano, como dice la Biblia, cuando aquella gente se congregaba, cuando tal vez había una amenaza, ellos empezaban a glorificar a Dios, a provocar la gloria de Dios. El Espíritu Santo visitaba al pueblo. Y Él no cambia. Así que se me pone en pie todo el liderazgo, todo servidor, todo aquel que se consienta misionero. Vamos a orar. Y quiero que pase aquí, pase aquí al frente. Vamos a orar juntos. Y quiero que con sus propios labios usted le empiece a decir al Espíritu Santo que llene su vida. Empieza a decirlo a su manera. Pero aquí no vamos a
Quiero orar por las amistades. Una oración. Tú que nos visitas, hoy yo quiero orar por tu vida. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. No justo por nuestros actos, sino por la justicia de Dios. Porque Él nos justificó en la cruz del Calvario. Yo quiero orar por sus vidas. Oh, aleluya, sí, Señor. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Quiero orar por tu vida. Pasa adelante. Aleluya, Vamos a gloria a orar por tu Dios. vida. En el nombre de Jesús yo te hago la invitación. Hay alguien más aquí que nos visite. Adoramos, Dios. Tú nos visitas. Bendecimos tu nombre, aleluya. Tú estás aquí Oh, congregando. grande eres Dios. Alguien más que nos visite acá. Permíteme orar por tu vida. Pasa adelante. Vamos a orar por tu vida. ¿Sabes de qué? Aleluya. La misericordia de Dios te tiene en este lugar. ¿Cuántas veces el enemigo te querió ver incluso Grande eres Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. pero yo he entendido que detrás de cada misericordia hay un propósito de Dios. Si hoy estás aquí Digno eres de en la alabar. casa de Dios, Santo, es porque aleluya. a Dios le ha placido. Grande Si eres fuera por el Dios. enemigo ya estuviera muerto. Y no sé por qué te digo esto, pero no incluso una vez, sino muchas veces Dios te ha ayudado y ha sido la mano de Dios para tu vida. Yo no sé cuál sea el plan del enemigo que quiera trazar para tu vida, pero hoy yo quiero orar por tu vida. En el nombre de Jesús. Solo mira lo que Dios puede hacer en tu vida. El enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Permíteme orar por tu vida. Denle permiso. Pasa. Dios es poderoso. Vamos a orar. Gracias, Dios. Pastor. ¿Sabe de que muchas veces el enemigo quiere destruir? Pero es más poderoso el Dios de nosotros. Si tú te dieras cuenta cuántas veces Dios ha intervenido por tu vida. Pero Dios, qué maravilloso te ha permitido estar en este lugar. Es que Él tiene un plan para tu vida. El enemigo no va a querer que tú vengas y abras tu corazón, porque siempre te va a querer cautivo y nunca va a querer de que alguien venga a ser libre completamente. Pero Dios te tiene aquí con un propósito y no permitas irte de la misma manera que entraste. Hoy Cristo cuenta contigo. Él llama a personas imperfectas para hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Si yo te testificara de dónde Dios me ha sacado, nunca creí predicar esta palabra. Pero Dios es así. ¿Sabes para qué? Para que toda la gloria sea de Él. Para que nosotros no nos jactemos de que somos sabios, somos inteligentes. Así que hoy, esta mañana, Dios te permite estar en este lugar y te hace ese llamado, como se lo hizo a Pedro, porque le había fallado. No importa cuántas veces, incluso maldiciones pudieron salir de nuestra boca, pero Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que levanta del muladar. A Él no le importa la condición en la cual nosotros venimos, a Él le importa lo que Él puede hacer con nuestra vida. Cierra tus ojos, levanta tu mano así, no tengas temor.
persona, cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Dios es maravilloso, hermano. Y no importa la condición en la cual nosotros nos encontremos, Él es maravilloso para obrar en nuestra vida. Permite que Él empiece a trabajar en tu vida. No va a ser fácil. Incluso nosotros estamos en las manos ahorita del alfarero. Él está trabajando todavía con nosotros. Empieza a trabajar en tu vida también. ¿Sí? Ese privilegio de orar por tu vida. Orar por tu vida. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Quiero todo aquel que nos visita, aquel que sea amigo o amiga, hoy quisiéramos orar por su vida. No sé si los servidores nos pudieran ayudar con las amistades que nos visitan. Pasa adelante. Aleluya. Aleluya. Tú eres maravilloso, Señor. Quiero invitar, si usted va a pedirle perdón a Dios, levante sus manos al cielo. Levante Alabanza a sus Dios manos para al cielo siempre. juntamente Aleluya. conmigo. Gloria a Cristo. Te Levante adoramos, sus manos al Jesús. cielo. No le dé pena. Que el cielo y el infierno se den cuenta. Allí donde usted está, levante sus manos al cielo. Si va a pedirle perdón al Señor hoy, esta mañana, usted puede hacerlo libremente. Hay libertad en la casa del Señor. Y dígale al Señor, tal vez puede ser un servidor, no importa. ¿Qué importa lo que los demás digan? Levanta sus manos al cielo y dígale al Señor, Señor, perdóname. Me reconcilio contigo. Hoy, esta mañana, borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida, y que no se borre nunca jamás, y sella mi corazón con tu Santo Espíritu, porque ese Espíritu es el cual me va a guiar a toda verdad, a toda justicia, el cual nos santifica